experiencia en la lucha por la seguridad pública, porque ha sido viceministro en 2 oportunidades, creo que con una diferencia de 20 años entre la primera y la segunda. La primera fue bajo la autoridad de Fernando Rospigliosi, el hoy congresista de la bancada de Fuerza Popular. Y la segunda vez, me parece que Carlos Basombrío, bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, pero está acá en su calidad de fundador y dirigente de Capital Humano y Social, que es una organización de la sociedad civil que se ha destacado por su investigación y su lucha contra la trata de personas inicialmente, pero después, creo, si lo comprendo bien, contra actividades criminales conexas a la trata de personas, y me parece que es la primera organización que ha hecho pública una afirmación que entre tanto todos asumimos y que es muy grave, y que ha aparecido en el Perú rápidamente, una forma de actividad criminal que mueve más dinero que el narcotráfico. Durante 30 años hemos estado acostumbrados a ver el narcotráfico como la actividad criminal más grave, más amenazante y con mayor dinero y capacidad en consecuencia de corrupción. Esta vez, aparentemente, de lejos, no es el caso, es una minería ilegal. Hemos escuchado en los últimos días incluso cifras sobre la cantidad de oro ilegal que el Perú exporta de manera ilícita y ha crecido considerablemente, naturalmente, en correlación con el alza del precio internacional del oro. Esta vez el señor Valdés está con nosotros porque han presentado un nuevo informe anual sobre aspectos vinculados a la criminalidad en nuestro país. Este informe, esta vez, es fruto de una colaboración con el Banco de Crédito del Perú. Sí, con Credicorp y con el Banco de Ideas del Banco de Crédito. Credicorp y en particular el Banco de Ideas del Banco de Crédito, lo cual es una magnífica señal de que empresas peruanas ponen dinero para la investigación de cosas que le conciernan a las empresas, pero a todos nosotros, como es la criminalidad. Y esto es tanto más importante que, entre tanto, hemos visto que los Estados Unidos ha oficialmente disuelto el día de ayer la Agencia Internacional de Ayuda al Desarrollo, USAID, que había sido creada por el presidente John Kennedy hace más de 60 años y que ha jugado un rol muy importante en la colaboración con el desarrollo y con flagelos graves como el narcotráfico en el Perú, pero también contribuyendo a cultivos alternativos, lo cual ha sido muy útil para el auge del café en el Perú. Señor Valdés, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Cuéntenos, por favor, qué conclusiones son las más importantes del informe que han presentado y que desdichadamente tiene que ver con un tema relativamente nuevo, por lo menos en Lima, como es el caso de las extorsiones y su impacto sobre el cierre de negocios. Sí, bueno, este es el tercer reporte. En todos los reportes nos hemos apoyado en una encuestadora en Ipsos, que es una bastante reconocida, y hemos hecho, esta vez, hemos planteado 5 preguntas de lo más variadas. La primera pregunta que hicimos fue con relación a cuántos negocios en el entorno del barrio donde el ciudadano entrevistado vive en el último año habían cerrado o habían tenido dificultades serias como consecuencia de la inseguridad. Y las respuestas son muy interesantes porque el 50% de los limeños de Lima reconocen que en el último año los negocios de su entorno han cerrado como consecuencia de la inseguridad. Y a nivel nacional, un 32% han tenido una misma vivencia. Eso significa que estamos hablando aproximadamente de 7.900.000 personas a nivel nacional que han podido, digamos, notar que en su entorno la peluquería, la bodega, en fin, el kiosco que está en la esquina ha tenido que cerrar como consecuencia de la inseguridad. Y dentro de eso, obviamente, el fenómeno de la extorsión es el que más viene golpeando, ¿no? Claro, porque por lo demás hay más consumo en el Perú. Sí, hay cifras muy alentadoras y muy positivas, sí, correcto, sobre el gasto y el comercio. Así es, pero esto está afectando lamentablemente al emprendedor, al pequeño, al joven también que sale sin trabajo y que entra en el mercado informal y que forma un pequeño negocio y lo afecta muchísimo. También está relacionado con otro de los temas que vimos en este reporte, que es el impacto de las tasas, del tope de las tasas de interés en el crecimiento del gota a gota.
y esto ha sido documentado por otras organizaciones, ya no es parte de la encuesta, que establecen que más o menos ahora salieron en el año 2021 con los topes de la llamada ley antiusura, que se puso el tope y eso dejó fuera a 220,000 familias del mercado formal. Y eso ahora amplió, ampliado el mercado gota a gota, y ahora se está moviendo cerca de 4.500 millones de soles como consecuencia de esta intervención, de este problema, ¿no? Sí. Bueno, pero dentro de las encuestas también preguntamos con respecto a la inseguridad ciudadana, en lo que se refiere al mensaje que ha dado el gobierno siempre ante un incremento de la inseguridad, que es el estado de emergencia. Y cuando hemos preguntado con respecto a la utilidad del estado de emergencia, el 60% de los limeños son los que más han sufrido esto, y claro, y localidades urbanas de la zona de la costa norte, etcétera. La apreciación en general a nivel nacional fluctúa entre el 7% y el 12%, dependiendo si es oriente, costa, norte o sierra, que consideran que el impacto del estado de emergencia ha sido positivo. Entre 7 y 12%. Sí, o sea, bajísimo. Una minoría, sí. Muy bajo, ¿no? En general es calificado a nivel nacional como cerca del 60%, que califica que no ha tenido ningún impacto. Y eso se entiende porque el estado de emergencia y el despliegue de policías y fuerzas armadas en las calles cuando se produce no afecta a la extorsión, porque la extorsión corre por otros medios. Y también hemos indagado al respecto y preguntábamos cuál es el medio a través del cual le llegan estos mensajes extorsivos o estafas, ¿no? O de gota a gota, que es un ofrecimiento. O de gota a gota, pero eso lo hemos analizado de manera independiente. Queremos ver el vehículo. Sí. Y el vehículo ha sido marcadamente, obviamente, el SMS, o sea, el mensaje a través del teléfono celular, que eso de alguna forma podría ser regulado por OCIPTEL, porque estamos hablando de teléfonos. E interceptado por la policía. Sin duda. Pero ¿cuál es el grueso de cerca de un 49% sumando ambos mecanismos? Facebook y WhatsApp. Y Facebook y WhatsApp no los manejan ni se controlan acá. Eso se maneja en Estados Unidos, es el grupo Meta quien se hace cargo de esos temas. Y luego está también ya otros medios como la llamada telefónica o el correo electrónico. Entonces, esos son los medios a través de los cuales corre estos mensajes, y eso, por cierto, un estado de emergencia no lo va a detener. Lo que se aprecia en la calle como cosa de la extorsión ya es el último efecto paso, ¿no? Que es el del sicariato, ¿no? Entonces, eso es un poco así una apretada síntesis de lo que hemos encontrado. Hemos explicado también los roles de la minería ilegal, de cómo tenemos que enfocar, ahora que estamos con el tema del reinfo y con hay más que nunca, y hay paros y hay corte de carreteras. De Confemín, sobre todo, Sí, de Confemín, sí. Sobre todo en la zona de Arequipa es la que está siendo más golpeada en estos momentos. Pero por los paros. En la Plaza Bolívar en Lima también, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Y también están al frente del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Están acampando ahí. Pero lo que planteamos en este documento es que tenemos que mirar no solamente el reinfo, sino tenemos que mirar el proceso completo. Y nos preguntamos dónde está la información con respecto a las estructuras de financiamiento de la actividad de un minero no formal. Para que un minero no formal pueda iniciar operaciones de movimiento de 10 toneladas de roca, que es una operación muy pequeña, requiere al menos $250,000 para empezar su actividad. Y de eso se sabe muy poco. Se sabe muy poco sobre la cantidad de cientos de kilómetros de carretera por donde suben, si se trata del Ande, o bajan, si se trata de la selva, maquinaria que debe tener una hoja de destino, y eso no se controla. Lo mismo con los explosivos, lo mismo con, en fin, toda la logística requerida. Los insumos químicos. También, ¿no? Sin duda, el mercurio y otros más, cianuro, etcétera. Entonces, de eso se habla muy poco, hay muy poca información, y pensamos que, a su vez, tampoco tenemos información del paso siguiente. Es decir, una vez que se extrae el mineral, nuevamente se traslada por grandes volquetes, en centenares de volquetes, que vengan a procesadoras también informales, o a fundidoras también informales. Y eso obviamente tiene un destino, porque el oro ya fundido va a un comprador
Y esa estructura completa que va desde el financiamiento inicial hasta la comercialización, lo planteamos como una obligación por parte de los investigadores y obviamente de las autoridades de analizar este proceso y por parte de las autoridades de dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo al respecto. Solamente así, si analizamos todo el proceso de la minería no formal, es decir, la informal y la ilegal, podríamos tener una ley que realmente pueda actuar en cada uno de esos segmentos y tener una solución integral. ¿Qué porcentaje del oro generado, extraído por mineros ilegales o mineros informales es exportado vía Bolivia? Exactamente no lo sé. Sé que son cerca de 40 toneladas de oro las que representan el mercado informal ilegal. 40 toneladas de oro. O sea, ¿cuánto es eso en dinero al elevadísimo precio actual? Eso es un montón. Yo la verdad que no vamos a hacer el cálculo, ¿no? Pero cada onza de oro está actualmente en el mercado internacional. Cerca de 3.500, ¿no? 3.300 bajó con un poco de los 3.400 de los que andaba. Pero el mercado de Bolivia es el oro de Puno y de Madre de Dios. Bolivia no produce mucho. Bolivia no produce no mucho. O sea, tiene mayor exportación de oro que producción. Porque, y ahí es interesante porque las decisiones políticas de los gobiernos, y en este caso el gobierno del señor Arce, ante la crisis económica, abrieron el Banco Central de Reserva de Bolivia, le autorizaron adquirir oro de privados. ¿Qué es lo que están ahora proponiendo en el Perú? Algunos, ¿no? Que el Banco de la Nación adquiera el oro, pero de los formales es lo que dicen, ¿no? O sea, hay una letra chiquita, pero en fin, el lavado también es muy complejo en ese caso. Pero esos son todos los temas que vemos, ¿no? Como ciertas decisiones que se toman internacionalmente en los gobiernos generan un impacto finalmente acá. Es decir, la guerra en el Medio Oriente implicó que el oro se disparara más de lo que ya estaba, después con el tema del conflicto con Ucrania, y es increíble cómo un evento que ocurre muy lejos del Perú impacta en nuestras economías ilícitas, porque se despliega los mineros ilegales, que son la mayoría, porque son aquellos que están, por definición, o en cursos de agua, que está totalmente prohibido, o en reserva, que está prohibido. Como en Madre de Dios. O en concesiones o de en terceros, Nanay, ¿no? Sí. Nanay en Loreto, cerca de Iquitos. Sí, claro. Ahí nomás. Yo estoy yendo a Iquitos justamente fin de semana. Nos pasa la voz cuando vuelva porque hemos hablado con unos responsables de la Marina de Guerra, que es la institución que garantiza la seguridad de la navegación en los ríos. Y llama la atención que en un río tan importante como el Nanay, desde hace meses no se haya podido evitar que hayan dragas instaladas, además contaminando el agua que llega a una ciudad como Iquitos, que tiene 500.000 de habitantes. Y ojo que no solamente tenemos ese problema ahí, porque ahí viene ya lo que es el impacto de la criminalidad internacional, digamos, la brasilera, por el lado de lo que es el narcotráfico en la provincia de Bariscal Castilla, y luego los remanentes de las FARC. Es decir, la consecuencia del acuerdo de paz fue que un sector no aceptó la paz y se replegó a las zonas que ellos manejaban. Entonces, remanentes de las FARC controlan el río del Putumayo. Putumayo es la frontera con Bolivia, con Colombia, y ahí tenemos 1.500 kilómetros de frontera. Y ahí tampoco hay control. Es más, eso lo maneja, según dicen, lo que nos informan los habitantes de Soplín Vargas, por ejemplo, que se encuentran en esta zona, que eso a cierta hora de la noche ya no salen porque ahí están los remanentes de la FARC manejando la vía, ¿no? La vía fluvial. Ahí hay dragas también. Y luego tenemos a otra delincuencia, que es la de los choneros y los lobos en Ecuador y tiguerones, que están manejando la otra vertiente de la Cordillera del Cóndor. La frontera con Ecuador. Exacto. Ahora, por grave que sea el narcotráfico y la minería ilegal, yo quisiera que nos hable sobre otra forma de criminalidad que ustedes también abordan, que es el gota a gota, porque se dice que es el punto de entrada de otras formas de la criminalidad en la medida en que se presenta como una acción positiva, generosa, saludable, prestar dinero a gente que necesita y que no puede acceder al crédito bancario. Se dice también que es una modalidad que viene explícitamente de Colombia, países donde se habría desarrollado. ¿Desde cuándo es que se conoce el gota a gota, por lo pronto en Lima? Porque sabemos que todas estas formas de criminalidad comenzaron en el norte antes. Trujillo es la capital del crimen
junto a Lima, ¿no? Sí, Pero sí. ¿cuándo es que se ha podido identificar una organización criminal que ha practicado el gota a gota, ofrecido el crédito gota a gota en Lima? A ver, el gota a gota es un negocio criminal que en efecto fue uno de los negocios de Pablo Escobar antes de su caída. Más ¿no? de 30 años. Sí, antes de su caída. Y luego esto se fue extendiendo e inclusive los propios remanentes de la FARC también lo usan como estructura de financiamiento de sus actividades. Más o menos en el 2014 es que tomemos conocimiento de esta modalidad del gota a gota, que uno encontraba un poco estos anuncios en la calle, papelitos pegados en el piso, ¿no? Préstamos de inmediato y qué sé yo. Sí. ¿No? Sin mayor garantía, solamente te prestamos el dinero, montos pequeños. ¿Cuándo empieza esto a crecer más bien? Porque de partir de 2014 a 2016 ya se encontraban indicios del gota a gota en el Perú, pero el crecimiento se da post pandemia o durante la pandemia. Había necesidad de recursos económicos y ahí el gota a gota, el financista del gota a gota se nutre de otros delitos, se lava algún tipo de dinero también por ese lado, es decir, entran fondos del narcotráfico, por decirlo, de la microcomercialización, y eso reditúa mucho más porque las tasas de interés del préstamo gota a gota son altísimas. Esto se dispara con la norma del Congreso de la República en el 2021 y es donde crece de una manera exponencial y es cuando se le pone el tope formal al sector financiero para efectos de las tasas de interés. Eso significa que una persona que no tiene, un estudiante o un recién egresado que no tiene historial crediticio, no va a poder acceder a un crédito porque no tiene cómo solventarlo. Anteriormente la estructura financiera formal, cajas de ahorro u otras estructuras, tenían un sistema de crédito para este tipo de personas. ¿Por qué ya no? Para emprendedores. Porque se puso la tasa del 115% como máximo al año, efectiva al año. Y en esos momentos una persona sin historial crediticio estaba en el mercado financiero en 180, 150 de interés. En estos momentos el gota a gota, más o menos el mínimo es de 500% de interés. Gota a gota. Lo que causa que muchísimas personas, sin darse cuenta de todo, fuera, terminan esclavizadas. Y llega hasta 1.400% de interés al año. Entonces, no solamente eso, sino que terminan en una estructura muy compleja, esclavizadas en efecto, y con una dependencia económica. ¿Cuándo se presenta oficialmente el informe, tercer informe? Ya se presentó. ¿Cuándo? La semana pasada se presentó. Y lo hemos presentado ayer en Arequipa, porque hemos hecho también una comparación entre Arequipa y La Libertad. Ahora, una última pregunta. Yo estoy en Huancayo este fin de semana y he preguntado mucho a mis interlocutores de diversos sectores, universitario, empresarial, cultural, y me dicen que ahí no hay estas formas de criminalidad. ¿Tiene usted datos sobre Huancayo? Porque habría que saber por qué no hay. ¿Cuál forma de la criminalidad? Porque lo que pasa es que la extorsión... No hay gota a gota, no hay sicariato y no hay extorsión que se sepa. Lo que pasa es que la extorsión tiene hasta 9 modalidades. Y el gota a gota es una de las modalidades de extorsión. Bueno, en todo caso, tuve la noticia ahí y quisiera comprender sin duda, sí qué razón antropológica hay. Sí tenemos la extorsión gubernamental, sí tenemos que es la del funcionario público, bueno, ¿no? Pero también está la extorsión del cobro de cupos. Sí. Bueno, y eso sí existe en Huancayo. El cobro de coimas. Sabemos que coimas por un lado. En todas las regiones del país, en todos los distritos de Lima. Claro, y no me haga hablar más, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Valdés, viceministro del Interior y presidente fundador de Capital Humano y Social, que junto al Banco de Ideas del Grupo Credicorp ha publicado este tercer informe. No hemos sabido que se presentara el informe, si no hubiera asistido con gran interés, pero yo le ruego que me lo haga llegar. Se ahora puede mismo. Por vía digital, ¿no? Ahora mismo. Muchas gracias, porque son estudios sumamente rigurosos y que nos permiten prever cómo evoluciona la criminalidad en nuestro país y qué